Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Una recompensa de hasta 50 millones de pesos fue anunciada por la Alcaldía de Popayán y la Policía Metropolitana para quien entregue información que permita capturar a los responsables del atentado ocurrido en las últimas horas en el sector de Las Palmas. Allí una motocicleta en movimiento habría lanzado un artefacto explosivo contra una patrulla que realizaba el cierre de establecimientos, dejando 4 policías heridos. Mientras tanto, en la ciudad de Cúcuta investigan por qué una familia terminó herida en un retén militar cuando se movilizaba en una camioneta por el sector del Pórtico. Según el ejército, no obedecieron al parecer las señales de pare y fue necesaria la respuesta militar. El hecho dejó 2 personas heridas. Hoy la jueza 44 penal de circuito con función de conocimiento, Sandra Liliana Heredia, anunciará si el expresidente Álvaro Uribe es absuelto o condenado por el caso de la manipulación de testigos. Es acusado de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. La lectura del sentido del fallo comenzará a las 8:30 de la mañana por parte de la juez en las instalaciones del complejo judicial de Palo Quemado en Bogotá. Luego de más de un mes sin saber de su paradero, la Orden de San Agustín confirmó la liberación del padre Fray Carlos Saúl Jaimes, quien había sido reportado como desaparecido en la población de Biotá, en el departamento de Cundinamarca. La congregación informó que el prelado se encuentra bien en estado de salud y con su familia. Un juez de control de garantías declaró legal la captura de Silvana Torres, la joven de 20 años, señalada de asesinar a su hija de 2 años dentro de su apartamento en el barrio San Sebastián de la comuna Ciudadela del Norte de la ciudad de Manizales. Sigue la controversia por la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela. En las últimas horas, el presidente del Senado, Lidio García, aseguró que se trata de una propuesta ambigua en términos económicos y de seguridad. Anunció que conformará una comisión para que dialogue con los responsables para verificar el verdadero alcance de esta comisión. Por su parte, la ministra de Industria y Comercio, Diana Morales, celebró la conformación de una comisión accidental para conocer en detalle el alcance del proceso. Dijo además que sería correcto que se escuche a las comunidades que han vivido por años en la frontera con Venezuela. La Aeronáutica Civil abrió una investigación y suspendió temporalmente las licencias aeronáuticas de varios controladores aéreos que permitieron que un joven de 18 años subiera al manejo durante unos instantes de todo el tráfico aéreo del aeropuerto El Dorado el pasado 21 de julio. La entidad pidió además a la Fiscalía, a los organismos de control, investigar los posibles delitos asociados. Aclaró que la operación aérea nunca estuvo en riesgo y ordenó además la apertura de investigación disciplinaria contra 5 funcionarios que al parecer estarían relacionados con estos hechos. El Consejo de Estado declaró nulo el cobro de la tarifa de seguridad en las facturas de energía en el departamento del Valle del Cauca, una sobretasa creada por la Asamblea de ese departamento en 2016 para los estratos 4, 5 y 6 y también para los sectores industrial y comercial. 11 personas fueron capturadas en diferentes operativos en el Valle del Cauca, quienes integraban 3 bandas delincuenciales dedicadas al homicidio y la extorsión. Los registros de allanamiento se llevaron a cabo en Palmira y en varios corregimientos. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos ante la Unión Europea dijo que el acuerdo comercial que ha alcanzado Washington y Bruselas supone una desescalada muy necesaria, pero que los aranceles del 15% son un aumento significativo para muchos sectores. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 5:34, bienvenidos, es un gusto como siempre saludarlos. Hoy lunes 28 de julio, saludo a quienes a partir de este momento están con nosotros en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y en la aplicación, el canal de YouTube de Blue Radio. Como siempre, hasta ahora les contamos cuáles son los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Ricardo, oyentes, feliz inicio de semana, feliz lunes para todos. Redes sociales amanecen con una tendencia que es el tema más importante hoy en Colombia. La conversación a esta hora tiene más de 6 tendencias. Ricardo, numeral
Uribe Inocente, promovido por militantes del Centro Democrático. Numeral Colombia con el Cucho, iniciado por Arizabaleta, que usted sabe que Jaime Arizabaleta constantemente tiene tendencias en favor del Centro Democrático. También es tendencia la palabra veredicto, por lo que va a pasar hoy después de las 8:30 de la mañana. Cepeda, porque es la otra cara de esta historia, el senador Iván Cepeda, y la Fiscalía, que se juega también 13 años de investigación y acusaciones. Mejor dicho, para decírselo en manera resumida, Álvaro Uribe Vélez y el juicio del siglo son la gran conversación en redes sociales. Y las tendencias son en un sentido y en el otro, es decir, claro, de quienes atacan y de quienes dicen defienden. que Álvaro Uribe Vélez debe ser declarado inocente y de quienes dicen que Álvaro Uribe Vélez debe ser declarado culpable. La última palabra en este proceso es de la jueza 44 del circuito de conocimiento, y este tema, Ricardo, sin duda será la gran conversación de los próximos días en las redes sociales, sea cual sea la decisión. También es tema de conversación Francia, por la vicepresidenta Francia Márquez. Una conversación que empezó el viernes con el discurso que ella dio en Cali, que para muchos es el discurso en el que decidió no quedarse callada. El primero, después de lo que le dijeron en la instalación del 20 de julio de las sesiones ordinarias en el Congreso de Colombia. Todo lo que ella dijo sobre el gobierno, sobre el hecho de ser negra, sobre el Ministerio de la Igualdad, ha desatado una conversación que todavía es tendencia en las redes sociales. Para los deportistas es tendencia la media maratón de Bogotá, no solo por la publicación de las medallas, de la gente en la carrera. Usted sabe que este se ha convertido en uno de los eventos deportivos más importantes. Para otros, un evento de moda, de salir a correr. Para unos más, la razón de la tristeza del día, producto de la muerte de uno de los corredores. Le faltaban solo 200 metros para llegar a la meta, y entonces hay mucha gente en redes sociales contando la historia y recordando que no solo es moda, que salir a correr, en este caso la maratón, pues también requiere de una preparación y un acompañamiento. Y finalmente, la novela de Lucho Díaz. En deportes, una cosa más amena: ¿cuánto valió el super negocio detrás del cambio de Lucho, que se va a quitar la camiseta del Liverpool para llegar al Bayern? Y esta es una historia que la gente sigue en redes sociales, sobre todo por las cifras, que no estamos muy acostumbrados a negocios de tantos dólares. 75 millones de euros. Esta fue una negociación en euros, sí señor, y la gente se está preguntando todos los detalles de esa negociación, que es cuestión de horas para poder conocerlos, porque es oficial, pero todavía no hay tantos detalles como nos gustan a los colombianos. Camila, gracias. Es el tercer colombiano que viste o vestirá la camiseta del Bayern Múnich. El primero había sido Adolfo El Tren Valencia, el segundo James Rodríguez, y ahora se suma el gran Lucho Díaz, que pasa del Liverpool al equipo rojo de Bavaria, de la zona de Alemania más industrializada. Diego Suárez. Feliz día, Ricardo. Luis Díaz será nuevo jugador del Bayern Múnich de Alemania. El futbolista colombiano no hizo parte de los juegos de pretemporada de Liverpool durante la gira en Japón. El director técnico Arne Slot expuso que la razón era que había negociaciones sobre su futuro. Sobre Lucho hay muchas discusiones que se están llevando a cabo sobre su futuro. Hay muchos rumores sobre él últimamente y no puedo entrar en detalles. Está entrenando muy bien con nosotros, pero por ahora hemos decidido no ponerlo a jugar. Discusiones que terminaron desencadenando la salida de Díaz hacia Múnich a cambio de 75 millones de euros para el Liverpool, equipo al cual llegó en el segundo semestre de 2022 y durante 3 años jugó 148 partidos, anotó 41 goles y levantó 5 títulos, incluida una Premier League en la última temporada. Se espera que Luis Díaz llegue hoy a territorio alemán para hacer pruebas médicas y mañana firmar su contrato con el Bayern Múnich. Además, la selección Colombia femenina enfrentará a Argentina en la semifinal de la Copa América 2025. El partido comenzará a las 7 de la noche con transmisión del equipo deportivo de Blue Radio. Diego Suárez, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Este fin de semana se cumplió un año del fraude cometido por el régimen de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Según las actas, ganó Edmundo González y el CNE madurista terminó cometiendo un gigantesco fraude. Y ese aniversario fue propicio para que Estados Unidos emprendiera la más dura arremetida en contra de Maduro y su combo,
designa al Cartel de los Soles como una organización terrorista y dice el secretario de Estado Marco Rubio que Nicolás Maduro es el máximo cabecilla de esa organización vinculada con el narcotráfico. Incluso el presidente Trump habló sobre Venezuela. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. Y contrasta esta posición reciente de la administración Trump con su decisión de hace unos días de permitirle a la petrolera estadounidense Chevron que reanudara operaciones en Venezuela. Pero sin duda, desde el viernes, Estados Unidos ha empezado a apretar las tuercas en contra del régimen de Maduro. Primero con la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista y también su inclusión en la lista Clinton, destacando que ese cartel se ha aliado con otras organizaciones terroristas como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa para desestabilizar a los Estados Unidos. Y ayer, recordando que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, sino el líder del Cartel de los Soles y responsable de enviar droga a los Estados Unidos. Un mensaje que compartió el secretario de Estado Marco Rubio en sus redes sociales, reiterando que Estados Unidos reafirma su respaldo a Venezuela para el retorno de la democracia en ese país. Pero también llamó mucho la atención los comentarios del presidente Donald Trump. Desde Escocia y prácticamente sin que le preguntaran, él mismo se tomó el tiempo de mencionar a Venezuela y mostrar su descontento porque según él está mandando droga a los Estados Unidos. We have a lot of people we have Venezuela acting up in a different way. They continue to send people that we rebuff to our border. They continue to send drugs into our country. Venezuela, they've been very nasty, and we can't let that happen. Venezuela está actuando mal de una forma distinta, continúan mandando gente que nosotros rechazamos a nuestra frontera, continúan mandando droga a nuestra frontera. Venezuela han sido muy sucios y no podemos permitir que eso pase, aseguraba el presidente Trump. Cabe recordar que en efecto Maduro enfrenta una acusación en Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York por liderar el Cartel de los Soles, por prestarle ayuda a las antiguas FARC y de ser responsable de enviar múltiples cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos. Es una acusación en la que hay en total 14 individuos, en la que hay que destacar está también incluido Elías Iván Márquez, Jesús Santrich, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello y Hugo El Pollo Carvajal. Este último, el Pollo Carvajal, recordemos que ya se declaró culpable y enfrenta una pena posible de hasta cadena perpetua que se conocerá el próximo mes de octubre. Y también cabe recordar que Nicolás Maduro, como jefe del Cartel de los Soles, tiene una recompensa de $25 millones por su captura, así como también Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, cuya recompensa es por $15 millones. Ricardo. Juan Camilo, gracias. Contra ese mismo régimen que ahora remete el gobierno de los Estados Unidos, están conociéndose una serie de elementos desde Estados Unidos y es el mismo régimen con el que Colombia está afianzando sus relaciones. Por un lado, el gobierno de nuestro país firmando un memorándum de entendimiento para la creación de una zona económica binacional y con la intención de hacer negocios con el régimen a través de la compra de la empresa Monómeros. 5:43, hablando de Venezuela, este fin de semana otras elecciones de papel, elecciones municipales en ese país con una altísima abstención, con las que se confirma que el chavismo y el madurismo cierran el puño y se quedan con todo sobre la mesa. En Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, Ricardo, buen día. Según el boletín electoral leído a medianoche por Elvis Amoroso, presidente del CNE, el partido de gobierno, el PSUV, obtuvo las principales alcaldías de Venezuela, entre esas la ciudad de Maracaibo, la capital del fronterizo estado Zulia, mientras factores opositores mantuvieron 3 municipios de acá de la Gran Caracas. En total, según la proyección electoral, de las 335 alcaldías a elegir, el chavismo tiene 285, es decir, 85%, mientras la oposición conservó 50. Eso quiere decir que perdió más de la mitad de lo que tenía, pues en la última elección logró ganar 120 municipios. Para María Corina Machado, la líder de la oposición, la abstención estuvo por 90% en estas elecciones y que justamente ocurren a un año de las presidenciales, que ella recuerda, donde 70% votó por Edmundo González y donde aún el CNE no publica las actas electorales. Por cierto, hablando de estas votaciones de ayer, decía Jorge Rodríguez, el jefe de campaña del chavismo, que la abstención electoral es un fantasma que no existe y que la participación en Venezuela es motivo de envidia de otros países. Escuchemos. En unas elecciones, sean donde sean, lo que se cuentan son los votos. ¿Cuántos votos sacó A? ¿Cuántos votos sacó B? Y el que saca la mayoría de los votos ganó la elección. Claro, en Venezuela, como siempre intenta sembrar matrices, entonces ponen a pensar en pajaritos preñados. La abstención no existe, es un fantasma, sencillamente es inexistente. Lo que existe son los votos.
Por cierto, desde la oposición, Ricardo, de nuevo solo un sector participó, entre esos la fracción que lidera Enrique Capriles, que recordemos ahora es diputado y obtendrá ese cargo a partir de enero del próximo año, y quien de nuevo insistió en que haber votado este domingo no quiere decir que se olvidó lo ocurrido el 28 de julio. El 28 de julio es algo que el gobierno no va a poder borrar de la mente de los venezolanos. Por eso es una manipulación hablar de que hay gente que quiere pasar la página. No, tú no puedes pasar, el electoral oficial, con una transmisión del 82% hasta anoche, a la medianoche de las mesas electorales, se registra una participación de 6.200.000 votos. Y eso, según el CNE, es más del 44% de los electores activos. Sin embargo, 6 millones de 21,5 millones de venezolanos que podrían votar es menos del 30% de participación. Ricardo. Santiago, gracias. 5:45. En Colombia, luego de una tregua en la violencia, este domingo de nuevo se cometieron varios homicidios en la ciudad de Barranquilla. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, le cuento de que luego que en Barranquilla y los municipios del área metropolitana se vivieron unos días de relativa calma al no registrarse homicidios ni durante el jueves, ni el viernes, ni el sábado, la violencia volvió a ser noticia este domingo al registrarse al menos 10 ataques sicariales cometidos en menos de 6 horas, lo que deja un saldo preliminar de 4 muertos y 9 heridos. Sin embargo, la lista podría duplicarse por la gravedad en la que quedaron varios de estos heridos. La escalada de crímenes arrancó hacia las 3 de la tarde y terminó sobre las 9 de la noche, siendo que 7 de estos ataques se presentaron en Barranquilla, lo que dejó como víctimas mortales a un domiciliario a un joven de 27 años junto a otros 6 heridos. Otro ataque se dio en una cancha de fútbol en Malambo, donde sujetos armados abrieron fuego contra varias personas que estaban compartiendo. Este hecho dejó como víctima fatal a un joven de 23 años, pero también en este municipio una tienda fue objeto de ataque con disparos en un hecho que dejó 2 personas heridas, y llama la atención que esta tienda había cerrado sus puertas por problemas de extorsión, pero el fin de semana había decidido volver a abrir sus puertas a la atención al público. Por los otros crímenes estamos a la espera entonces de confirmación. Como le dije, pues la cifra podría duplicarse debido a que nos reportaron que en horas de la madrugada se habrían complicado varios de estos heridos. Barranquilla amanece hoy con 27 grados. Vanessa, y mientras tanto, Chocó paulatinamente recupera la normalidad luego del tercer paro armado del año que decreta el ELN. En Medellín, Héctor Santamaría. Ricardo, buenos días. Aunque no hubo hechos violentos, sí hubo horas de zozobra y temor durante el paro armado anunciado por la guerrilla del ELN en el 9º que se reportó en los últimos 2 años en esa zona del país, generado por la compleja situación para la población por las restricciones que hubo en la movilidad terrestre y fluvial que se están recuperando a esta hora. Así lo dijo una ciudadana afectada por el paro. Claro que a uno sí le da temor, ¿cómo no le va a dar temor? Si uno también es una persona humana que siente temor en las cosas malas que aparecen en el pueblo. Y hago parte de mi comunidad y me siente lo que pasa en la comunidad. No solamente fue en lo fluvial, sino también terrestre, porque no hubo traslado ni de Medellín hacia Quibdó, ni de Pereira a Quibdó en la carretera. Al obispo de Ismina, Mario de Jesús Álvarez, aseguró que la ciudadanía vivió momentos de pánico. Como todo se paraliza, los educadores no se pueden movilizar, los niños no pueden ir Las mayores complejidades, eso sí, Ricardo, se vieron en la cuenca alta del Atrato, media y bajo del río San Juan, a pesar de la presencia de 300 uniformados. Las pérdidas hoy se calculan en 117.000 millones de pesos. A esta hora, en el caso de Medellín y su área metropolitana, pararon las lluvias, 17 grados de temperatura. En Bogotá hay tiempo seco también, Héctor, y en Barranca Bermeja hubo una tragedia esta madrugada. Javier Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. La emergencia se presentó a las 2 de la mañana en el conjunto residencial Terrazas del Puerto en Barranca Bermeja, donde las llamas consumieron un apartamento del primer piso de la Torre 1. Al lugar llegaron bomberos y controlaron las llamas, pero cuando realizaron la inspección del sitio hallaron los cuerpos calcinados de 2 personas. Testigos de los hechos, Ricardo, señalaron que al parecer una fuga de gas provocó la explosión de la cocina y ahí comenzó la tragedia. Cuando de una vez me llamaron, apenas abrí la ventana cuando la explosión, entonces llamé al vecino de arriba, el del segundo piso, le digo, salga vecino que va a quemar. Sí, es la llama donde pegó, en la ventana del segundo piso. La explosión, ya quedaron sin vida. En este momento, Ricardo, el CTI de la Fiscalía realiza el levantamiento de los 2 cuerpos. La otra noticia fue el atraco que sufrió la figura de Atlético Bucaramanga, el jugador Fabri Castro, cuando este domingo, Ricardo, llegaba al barrio La Floresta a una heladería y una banda de motoladores lo persiguió y cuando se bajó con un arma de fuego le robaron joyas. Todo quedó en videos de cámaras de seguridad. Tiempo seco en Bucaramanga, Ricardo, 20 grados de temperatura.
5:49 minutos. Habló la vicepresidenta Francia Márquez este fin de semana. Habló y dijo que se ha sentido utilizada con fines electorales y que hoy no la tienen en cuenta para las decisiones del gobierno. Hoy no vengo a hablar solo de mí. Vengo a hablar desde un cuerpo afrodescendiente, un cuerpo de mujer negra que ha sido celebrado, instrumentalizado, desgastado y desechado. 5:50. Ese discurso fue respondido esta madrugada por el presidente Gustavo Petro, sin mencionar directamente a la vicepresidenta, pero sí sobre las ejecutorias del Ministerio de la Igualdad. La vicepresidenta fue respaldada por la defensora del pueblo, Iris Marín. Hablamos del acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos. El viejo continente lo recibe con resignación. Habrá aranceles del 15% a los productos europeos que ingresen al mercado estadounidense. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Sí, hay una imagen hoy de cierta resignación por lo que pasó en las últimas horas y una imagen también de cierto vasallaje a Ursula von der Leyen, o la de Ursula von der Leyen, reunida con Donald Trump fuera del territorio de la Unión Europea, en Escocia, negociando lo que va a ser en la práctica el futuro económico de la Unión Europea. Como decías, ese 15% de gravamen a productos europeos, pero además ese acuerdo contempla compras comunitarias de energía y equipamiento militar estadounidense, lo que permite evitar en la práctica una guerra comercial a partir del próximo 1 de agosto. We have a deal. We have a trade deal between the two largest economies in the world. And it's a big deal, it's a huge deal. It will bring stability, it will bring predictability. That's very important for our businesses on both sides of the Atlantic. Predictibilidad, estabilidad es lo que da este acuerdo, según decía la propia Ursula von der Leyen, un acuerdo que se alcanzó, como digo, en las últimas horas. Las reacciones aquí en el continente europeo hablan más de alivio que de satisfacción. El jefe del Ejecutivo alemán, por ejemplo, Friedrich Merz, lamentó que no se hubiera reducido más el arancel básico. Su país es uno de los más afectados. El sector de la automoción, que es uno de los más importantes, y además el sector alemán de la automoción es el que más exporta a Estados Unidos, se va a ver seguramente muy afectada. Las bolsas europeas han recogido con alzas en torno del 1% este acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero como digo, el acuerdo solo parece gustar a Estados Unidos y a aquellos países más cercanos a Estados Unidos, como puede ser la Hungría del ultraderechista Viktor Orbán, que ha dicho que ese es un buen acuerdo, ya ha alabado las capacidades negociadoras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por su parte, un actor no invitado a esta conversación es Rusia. El jefe de la diplomacia de ese país, Sergei Lavrov, ha estimado hace unos minutos que ese acuerdo, el de los aranceles del 15%, representa un golpe muy duro a la industria europea y posiblemente, por una vez y sin que sirva de precedente, algo de razón tiene el jefe de la diplomacia rusa, Ricardo. 5:53 minutos, Enrique, gracias. En confusos hechos que son investigados a esta hora, un grupo de militares disparó en contra de un vehículo en el que se movilizaban civiles en la ciudad de Cúcuta. Richard Quiñones. Buenos días, Ricardo. En zona rural de Cúcuta, exactamente en el corregimiento de El Pórtico y a escasos metros de la Brigada 30 del Ejército Nacional, se registró un hecho que ha generado conmoción y versiones encontradas. Un vehículo Gran Vitara con placas venezolanas se desplazaba con 5 ocupantes a bordo, entre ellos 2 menores de edad. El automotor fue impactado en al menos 10 ocasiones, con rastros visibles de disparos en el panorámico, en el techo y 2 de los vidrios laterales. La escena fue descrita por los vecinos como un momento de horror, donde una familia quedó atrapada en medio del fuego. Una de las ocupantes del vehículo, una mujer, fue gravemente herida y hoy se debate entre la vida y la muerte en la Clínica Médica del Duarte. Según el parte médico preliminar, recibió múltiples impactos de armas de largo alcance en su rostro. Frente a este hecho, el Ejército Nacional emitió un comunicado en el que señala que los uniformados del Grupo de Caballería Mecanizada número 5, General Hermógenes Maza, realizaba operaciones de control ante presunta presencia del ELN en la zona y que fue en ese contexto donde la camioneta no habría acatado una señal de pare realizado
una maniobra evasiva y que según el reporte oficial puso en riesgo a los soldados, quienes reaccionaron con fuego. En el comunicado agrega que los heridos fueron trasladados a un centro médico y que ya se inició una investigación disciplinaria interna para esclarecer con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrió este hecho, que involucra a civiles, entre ellos menores de edad, y una unidad militar activa en tareas de seguridad. Richard, gracias. 5:55. Las autoridades en Bogotá investigan las circunstancias en las que murió un hombre que participaba en la media maratón de Bogotá. Corría la carrera de los 10 kilómetros y estaba a 200 metros de la meta cuando sufrió unos graves percances de salud. Sebastián Martinelli. Ricardo, buenos días. Una tragedia se registró durante la edición número 25 de la Media Maratón de Bogotá, realizada este domingo 27 de julio. El atleta Pedro Enrique Rodríguez Suárez falleció luego de sufrir un quebranto de salud a tan solo 200 metros de la meta, mientras participaba en la prueba de 10 kilómetros. De acuerdo con Correcaminos de Colombia, organizador del evento, el corredor recibió atención inmediata por parte del equipo médico dispuesto en el recorrido y fue trasladado en una ambulancia médica al Hospital San José Infantil. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento. La organización del evento y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, lamentaron profundamente el hecho y enviaron sus condolencias a la familia del deportista a través de comunicados oficiales. Hasta el momento no se conocen las causas exactas del deceso. El evento, que congregó a miles de corredores, continuó según lo previsto. Sebastián Martinelli, Blue Radio. Sebastián, gracias. Y ahora hablamos de la economía. Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. Durante el fin de semana se acabó definitivamente el grupo empresarial antioqueño como lo conocimos durante 5 décadas, con una estructura de acciones cruzadas donde unas empresas eran las dueñas de las otras y viceversa. Recientemente los 3 grandes pilares del GEA eran Nutresa, Sura y Argos, y cada una era dueña de una buena parte de las otras 2 empresas, y esa participación cruzada, ese matrimonio, fue el que se acabó. La primera en irse fue Nutresa tras las ofertas lanzadas por el grupo Gilinski, y el fin de semana Argos y Sura culminaron el proceso para separarse definitivamente. Así que a partir de hoy Argos no tendrá nada que ver con Sura y se dedicará únicamente al negocio de la infraestructura, materiales de construcción y energía. Y Sura nada tendrá que ver con Argos y se dedicará exclusivamente a sus negocios financieros. Estos cambios se produjeron en el nivel de la estructura societaria y de los accionistas. Así que de cara a la gente, sus empresas controladas no se acaban, seguirán funcionando enfocadas en lo que saben hacer. Me refiero a Suramericana, Bancolombia, Nequi, Cementos Argos, Celsia, entre otras grandes compañías. La separación definitiva entre Argos y Sura es una operación tan grande que movilizó recursos por cerca de 20 billones de pesos, la mayor transacción en la historia del mercado de valores colombiano. Desde hoy Sura y Argos arrancan una nueva etapa en solitario, pero con estructuras más simples y entendibles para los inversionistas a nivel mundial. Víctor Grosso, datayfx.com. Hoy es un día... Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.
La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Hoy es lunes 28 de julio, saludo a quienes a esta hora nos sintonizan en la aplicación DITU de Caracol Televisión y también quienes a esta hora se suman al canal de YouTube de Blue Radio. Hoy es un día en el que habrá una decisión judicial histórica. A partir de las 8:30 de la mañana, el país sabrá si el expresidente Álvaro Uribe Vélez es inocente o culpable en el proceso por soborno a testigos que se sigue en su contra. Una decisión en primera instancia que, sea cual sea, deberá ser respetada por todos los sectores políticos, por todos los sectores sociales, pero que sin duda sacudirá el panorama político y jurídico en Colombia. La decisión de hoy es histórica. Por primera vez, un expresidente de la República se enfrenta a la posibilidad de una condena penal. La decisión está en manos de la juez 44 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien en los últimos 6 meses ha llevado adelante este juicio por el que al expresidente Álvaro Uribe lo acusan de 3 delitos: soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno simple como determinador. La lectura del sentido de fallo en este proceso, que muchos han llamado el juicio del siglo, comenzaría a las 8:30 de la mañana y será el punto final de una investigación que comenzó en 2012, hace 13 años, y en los últimos 6 meses entró en etapa de juicio en el que se hicieron 67 audiencias y se escucharon más de 90 testigos. Este proceso se remonta al año 2012 en sus inicios, cuando el entonces senador y expresidente Álvaro Uribe denunció al senador Iván Cepeda como presunto responsable de haber recorrido las cárceles en Estados Unidos y en Colombia, dice Uribe, para buscar testigos en su contra que lo vincularan a él y a su hermano Santiago con grupos paramilitares. En 2018, el magistrado José Luis Barceló, en ese momento presidente de la Corte Suprema de Justicia, archivó la investigación contra Cepeda, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe, pero ordenó abrir una investigación al expresidente de la República por posible manipulación de testigos. Ese día, el expresidente Uribe pasó de ser el acusador a ser el investigado. Este es el mismo caso por el que el 4 de agosto del 2020, el expresidente Uribe fue detenido, fue vinculado y estuvo en casa por cárcel durante 67 días. Luego él renunció a su curul en el Senado para pasar a la Fiscalía, que hoy también se está jugando 13 años de investigación y de acusaciones. Se confirma que el expresidente Uribe no irá de forma presencial a los juzgados de Palo Quemado, se va a conectar a la audiencia, sí irá la mayoría de los políticos y militantes del Centro Democrático simpatizantes del expresidente y todos sus abogados. Ayer el expresidente Uribe recorrió el centro de Medellín y fue a una eucaristía a las 10 de la mañana en la iglesia de San José. Les vamos a contar en segundos las implicaciones políticas, pero sobre todo explicar el caso, recordar de qué estamos hablando, cuál es su origen, cuáles son los testigos que ha esgrimido
el senador Iván Cepeda y la Fiscalía y la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Esta sin duda es la noticia del día, pero no es la única en Colombia. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al Cartel de los Soles como organización terrorista el mismo día en el que el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Nicolás Maduro de ser el cabecilla de esa organización. El mismo presidente Trump dijo que Maduro y Venezuela son un problema, que ese país sigue enviando droga a Estados Unidos, que sigue enviando migrantes a ese país y aseguró que no lo va a permitir. Con esa dictadura, con el régimen de Nicolás Maduro, con Venezuela, es con la que el gobierno nacional, gobierno de Colombia, está estrechando sus relaciones políticas y económicas con la creación de la zona económica binacional en la frontera, en el Catatumbo, y con la intención de la compra de la empresa Monómeros. A propósito de la zona binacional de frontera, el presidente del Senado, Lidio García, ante las ambigüedades y dudas del proceso, anunció la creación de una comisión accidental en el Congreso que va a verificar el verdadero alcance de la iniciativa. La otra tensión diplomática con la que amanecemos es con Ecuador. Van 603 colombianos deportados que estaban detenidos en cárceles ecuatorianas, pero que el presidente Daniel Noboa decidió retornar a Colombia con advertencia de que esta semana podría expulsar otros 500. Esto ante el hacinamiento en las cárceles ecuatorianas. El gobierno Noboa prefiere dejarlos libres para resolver el problema carcelario. Se queja a Colombia por medio de la Cancillería, alegando que fueron deportados sin aviso y sin concertar un cronograma. Hablemos de cifras. De los 603 colombianos deportados, 348 tienen antecedentes penales en Colombia y solo 11 tienen orden de captura vigente. Incluso uno tenía circular de Interpol. Se queja el presidente Gustavo Petro en redes sociales, quien rechazó esta actuación y escribió: Ecuador nos responde con desdén, no está bien. Les hablaré en segundos de la historia, luego de que la Aeronáutica Civil abriera investigación y suspendiera temporalmente las licencias aeronáuticas de los controladores aéreos que permitieron que un joven de 18 años, durante unos instantes, tuviera el manejo de todo el tráfico aéreo del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Increíblemente, el pasado 21 de julio, 2 días después de una jornada promovida por la propia Aerocivil de llevar a su hijo, este jovencito tuvo en sus manos el control. El caso quedó en redes sociales, subieron historias y esto ha llevado a que la Aerocivil lleve el caso a la Fiscalía, le pide a los organismos de control investigar posibles delitos asociados. Rechazó la situación y aclaró que la operación aérea nunca estuvo en riesgo. Amanecemos con un atentado en Popayán, hay 4 policías heridos. En Cúcuta investigan por qué una familia terminó herida, una de sus integrantes, en un retén militar cuando se movilizaban en una camioneta por el sector de El Pórtico. Según el ejército, no acataron la señal de pare y fue necesaria la respuesta militar. Y hablaremos de la masacre de 4 personas este fin de semana en la vereda El Salvador, en La Plata, en el departamento del Huila. Vamos a contarles detalles de por qué y cómo fue liberado, por fortuna, el padre Fray Carlos Saúl Jaimes, quien había sido reportado como desaparecido en Biotá, Cundinamarca, hace cerca de un mes. Anoche, un juez de control de garantías declaró legal la captura de Silvana Torres, una joven de 20 años, sindicada de asesinar a su hija de apenas 2 años en una casa, en un apartamento del barrio San Sebastián de Manizales. Les contaré también en segundos lo último sobre la situación en la Franja de Gaza, nuevos ataques del ejército israelí, mientras permanece la situación de hambruna. Y hablaremos de deportes, del partido esta noche de la Selección Colombia Femenina de Fútbol ante Argentina en las semifinales de la Copa América en Ecuador. El partido será a las 7 de la noche con transmisión de Blue Radio, y también hablaremos de uno de los negocios del año en materia deportiva. Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, será presentado en los próximos días como jugador del Bayern Múnich, uno de los equipos más grandes del mundo. Según revela la prensa alemana, esta transacción se adelantará por cerca de 75 millones de euros. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Son las 6 de la mañana y 8 minutos. Hoy, hace 6 años, Egan Bernal se coronaba campeón del Tour de Francia en el paseo por los Campos Elíseos, y hoy se cumple un año del mayor fraude electoral en la historia reciente en América Latina, el robo de las elecciones por parte de Nicolás Maduro a Edmundo González Urrutia. Como siempre, es un gusto acompañarlos, 6-8 minutos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. A solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador. Señora juez, he procurado decirle
lo que dicta mi corazón. Yo le pido a usted que me absuelva. A las 8:30 de la mañana, la jueza Sandra Liliana Heredia leerá el sentido del fallo que absuelve o condena al exmandatario. Un juicio que contó con centenares de pruebas documentales y testimoniales y por el cual pasaron más de 90 testigos, será el hecho que defina si el expresidente Álvaro Uribe Vélez es condenado o absuelto. De otro lado, el senador Iván Cepeda manifestó que confía en la justicia colombiana y en la decisión que emita la juez Heredia. Por supuesto, vamos a acatar y a respetar la decisión que tome la señora jueza, y si es una decisión contraria a lo que queremos, apelaremos en justicia. Una patrulla de la policía que adelantaba labores de control en bares y discotecas fue atacada con un explosivo en el sector Las Palmas, al occidente de Popayán. Dos delincuentes desde una motocicleta en movimiento lanzaron el artefacto contra el vehículo oficial, que se incendió en cuestión de minutos. Los 4 policías que estaban a bordo alcanzaron a salir de la patrulla con lesiones en diferentes partes del cuerpo. Así lo confirmó el coronel John Freddy Zambrano, comandante de la policía de Popayán. Lamentablemente resultan afectados, lesionados nuestros uniformados, 4 compañeros que en este momento están siendo atendidos en centros asistenciales. Llamamos a la ciudadanía a mantener la calma. En estos momentos están desarrollando todas las actividades, se desplegaron todas las capacidades institucionales con el fin de dar con los delincuentes, las personas que cometieron este vil acto en contra de nuestros uniformados. Se registran fuertes combates entre la fuerza pública y las disidencias de las FARC en zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca. Según el Ejército Nacional, esto hace parte de una operación militar que se adelanta en Jamundí, denominada Escudo del Norte, contra la disidencia Jaime Martínez, que delinque en esa zona. Varias familias permanecen confinadas en sus viviendas por temor a salir y quedar en medio del cruce de disparos. El gobierno colombiano, por medio de la Cancillería, insistirá ante Ecuador en la necesidad de establecer un protocolo y un calendario claro para la deportación de connacionales. Esto tras la expulsión de 603 colombianos entre el miércoles y el sábado por el puente internacional de Rumichaca. La ministra encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, recalcó que el retorno debe hacerse con dignidad y bajo los lineamientos de la Ley 2136 de 2021. Hemos tenido una presencia no planificada, no informada por parte del gobierno ecuatoriano, a quien se le había solicitado en notas verbales un diálogo para establecer un retorno ordenado de estos connacionales. Viento Express 4807, pista 14 derecho, viento 340 grados 7, tenemos autorizado hospedar. La frase, técnicamente precisa, fue pronunciada por un joven de 18 años sin licencia ni entrenamiento alguno. La torre de control es una zona restringida, altamente vigilada, donde solo personal certificado puede operar. Habla el coronel Andrés Felipe Otero, director de operaciones de la Aeronáutica Civil. Era una persona que aspiraba a ser controlador, pero en ningún momento tenía la capacitación ni la certificación. El caso fue trasladado a la Fiscalía para determinar si hubo violación de protocolos o delitos que comprometan la seguridad aérea. A primera hora, hoy en la mañana, se reanudará la audiencia de control de garantías en contra de Silvana Torres, la joven de 20 años que está indiciada de haber asesinado a su pequeña hija de 2 y luego haber intentado quitarse la vida al interior de un apartamento en el barrio San Sebastián de la comuna Ciudadela del Norte en Manizales. En la noche de ayer domingo, el juez encargado de las diligencias concentradas declaró legal la captura de la presunta madre asesina, quien está compareciendo de manera virtual, ya que aún permanece recluida en una clínica de Manizales donde recibe asistencia por las heridas que se causó en su cuello. Luego de más de un mes sin saber de su paradero, la Orden de San Agustín confirmó la liberación del padre Fray Carlos Saúl Jaimes, quien había sido reportado como desaparecido en la población de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. No tenemos ni un bocado de comida, es inexistente. Aquí desde la mañana estamos bebiendo agua, así pasamos nuestros días, solo bebiendo agua. La presión internacional consigue que Israel pause los combates y reanude el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza. Han entrado 258 camiones y se lanzaron 7 palets de ayuda en las últimas horas. Sin embargo, parte de la carga lanzada por los aviones cayó en el mar. Naciones Unidas reconoce que el flujo se ha reiniciado, pero dice que sigue siendo insuficiente. El caos y la muerte vuelven a repetirse en las zonas de distribución y ya son 147 personas muertas por inanición en Gaza. El total de muertos por la guerra supera los 59.700 palestinos. Como lo advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien calificó como un espectáculo del horror. Basta con mirar más allá del show del horror en Gaza, con un nivel de muerte y destrucción sin paralelo en los últimos tiempos. Tedros Adhanom, director general
general de la Organización Mundial de la Salud. Una gran parte de la población de Gaza se está muriendo de hambre, no sé cómo llamarlo, si una hambruna masiva, y es causada por el hombre, y eso es muy claro, y esto se debe al bloqueo. Estados Unidos logró un acuerdo comercial con la Unión Europea. Washington va a imponer aranceles del 15% a los productos europeos, mientras que Europa eliminará por completo los aranceles a bienes estadounidenses. Además, Europa se comprometió a comprar energía a Estados Unidos por $750 mil millones y a invertir $600 mil millones en proyectos industriales dentro de ese país. Jornada electoral para elegir alcaldes, concejales y votar en una consulta popular avanza entre el abstencionismo, la apatía y el desencanto. Pocos salieron a votar y muchos en voz baja admiten que no esperan algún cambio. La sombra de la desconfianza en el sistema electoral se extiende sobre cada rincón. William Gómez es uno de los analistas de Frontera que vive en este punto limítrofe. Por las principales calles como la Avenida Venezuela, totalmente soledad, establecimientos comerciales totalmente cerrados, en los principales centros de votación, prevalece lo que es soledad. En Cúcuta, algunos operarios de Invías trabajan en el mantenimiento de la infraestructura, aprovechando el silencio forzado que ha dejado el cierre fronterizo decretado por las elecciones municipales en ese país. Esto es lo que dicen los mismos cucuteños sobre el impacto. Claro, en el comercio, solo. Pues bastante afectado porque este fin de semana ha estado muy solo, muy pesado. No ha habido mayor venta. La selección Colombia femenina enfrentará a Argentina en la semifinal de la Copa América 2025. El partido será hoy a las 7 de la noche con transmisión del equipo deportivo de Blue Radio. En la previa habló Lorena Bedoya, mediocampista del equipo nacional. Argentina, como sabemos, es un rival muy difícil. Por algo terminó de primeras en el otro grupo. Entonces, nosotros queremos hacer las cosas de la mejor manera. Además, el futbolista de la selección Colombia, Luis Díaz, será nuevo jugador del Bayern Múnich de Alemania a cambio de 75 millones de euros para el Liverpool de Inglaterra. Estás escuchando Blue Radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1 millón de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Siguen los disparos del ejército israelí en la zona en la que son entregados alimentos en Al-Mawasi, en la franja de Gaza, sitiada por la hambruna, en medio de lo que significan las alertas de la comunidad internacional. Desde Londres, Silvia Carrasco.
Sí, Ricardo, ¿qué es lo que anunció realmente el ejército de Israel después de toda esa presión internacional para salvar vidas que estaban muriendo por inanición allí en Gaza? Lo que anunció es que, por un lado, iba a permitir el acceso a zonas localizadas en pausas tácticas diarias. Esas pausas van de las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde en 3 zonas, que son la ciudad de Gaza, la ciudad de Deir al-Balá y también el campamento de Al-Mawasi. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta mañana? Es que por lo menos en Al-Mawasi se han producido 16 muertos y un caso que particularmente duele, y es una mujer que ha resultado asesinada. Ella estaba embarazada, actuaron ahí los equipos de emergencia, le hicieron una cesárea y se salvó ese bebé. No sabemos en manos de quién va a quedar, pero hay un bebé que ha podido ser salvado después de esos disparos que ha hecho el ejército israelí contra estas personas que iban en busca de ayuda. También ha habido lanzamientos aéreos de ayuda. De hecho, hay muchos países que están participando en esto. Egipto está participando, Jordania, Emiratos Árabes Unidos. También sabemos que en España se están preparando cargas aéreas para poder lanzar sobre Gaza. Sin embargo, en los primeros 7 palets que se enviaron, que fíjate, un palet tiene entre 1 tonelada, 1,5 toneladas de suministros, eso es 1/3 de un camión de carga que puede entrar a Gaza, pero parte de esos palets cayeron en el mar. Y lo que está ocurriendo en este momento es, por un lado, lo que te decía, esas 3 localidades que van a poder recibir alimentos entre las 10 y las 8 de la noche, y por otra parte están ciertos corredores que ha definido el ejército israelí como corredores seguros entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche. ¿Es suficiente esta ayuda? Lo que dice Naciones Unidas es que no, y un ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, dice que esto además llega tarde. Escuchémoslo. Certainly too late. I mean, it should have been done long ago. There was no reason to get into this humanitarian crisis. Dice, sin duda esto ha llegado demasiado tarde, o sea, debería haber sido hace mucho tiempo. No había razón para involucrarse en esta crisis humanitaria, y en primer lugar, que es una crisis que ha causado sufrimiento a tanta gente, eso es lo más importante, dice Ehud Olmert, pero que además esto ha afectado drásticamente la imagen del Estado de Israel. En tanto, Ricardo, al otro lado del mundo, en Nueva York, se está produciendo una reunión importante en Naciones Unidas, una conferencia internacional de alto nivel para encontrar una solución pacífica a la cuestión palestina. Esto ha sido convocado por el gobierno de Francia y por Arabia Saudí. Recordemos que todo esto fue de cierta manera revolucionado por Francia, que es el primer país del G7 que la semana pasada anunció que a partir de septiembre va a reconocer el Estado palestino. Ahí está participando el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, que ya hemos conocido parte de lo que va a ser su mensaje en esa reunión, en esa asamblea. El presidente Juan Manuel Santos está llamando al resto del mundo a sumarse a esta iniciativa de Francia, porque dice que deben reconocer el Estado palestino, y él cuenta ahí que él en el 2018 ya dio ese paso como parte de Colombia, porque dice que considera esto necesario para poder avanzar hacia el tema de la paz, y hace un llamado también al Reino Unido, porque es uno de los países que lo está pensando, pero no se ha sumado. De hecho, esto ha generado mucha molestia dentro de Israel, esta decisión del presidente francés. Ellos dicen en Israel que el gobierno francés no ha conseguido ayuda al respecto. Incluso quiero contarte que hay, por ejemplo, un personaje que es un ex embajador israelí en Francia, que ha dicho que Macron ha hecho este llamado porque él no le gusta a Israel, y dice que hay otros mandatarios que hacen lo mismo. Es un ex embajador de Israel en Francia. Escuchémoslo. Prime Minister of Spain doesn't like Israel. The president of Brazil doesn't like Israel. So maybe Macron also is in that line of leaders who don't like Israel. Él dice que ni el presidente del gobierno de España quiere a Israel, ni el presidente de Brasil quiere a Israel, y cree que Macron se suma a ellos y que tampoco quiere a Israel. Ellos aseguran que Macron se va a quedar solo en este paso. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero está esta conferencia internacional llevándose a cabo ahora en Nueva York, una conferencia internacional que ha sido reprogramada, Ricardo. Recordemos que esto iba a ser el 13 de junio pasado, pero fue cuando Israel atacó Irán y entonces se postergó hasta ahora, Ricardo.
Silvia, gracias. 6:24 minutos. Mientras tanto, en Venezuela aumenta la tensión luego de que el gobierno de Estados Unidos dijera que el Cartel de los Soles es una organización terrorista y de la arremetida al secretario de Estado Marco Rubio en contra de Nicolás Maduro, de quien dice es el máximo cabecilla de esta organización de narcotraficantes. Los militares venezolanos en las últimas horas cerraron el puño en torno al respaldo a Nicolás Maduro y denuncian un sobrevuelo de una aeronave militar estadounidense en las últimas horas sobre cielos venezolanos. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Ricardo, la Fuerza Armada, en voz del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, respaldó a Nicolás Maduro ante lo que consideran como una declaración locuaz del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. Insistía Padrino López que se trata de una narrativa que se intenta imponer, incluso llamando refrito, que quiere decir noticia vieja, eso de que existe un cartel de los soles y que es el jefe de Estado uno de los líderes o uno de sus líderes y por consiguiente responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Esto decía el ministro de Defensa, que reitero, salió en defensa de Nicolás Maduro y respondió así a Marco Rubio. Escuchemos. Lo más locuaz que han dicho en estas últimas horas es que nuestro comandante en jefe es el líder, no es presidente, dicen ellos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho que el presidente Nicolás Maduro no es presidente, sino es el jefe de una banda, específicamente el refrito del tema del Cartel de los Soles. Desde aquí, nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el alto mando militar, le damos todo nuestro respaldo a nuestro comandante en jefe, a nuestro presidente constitucional legítimo. Una declaración de Padrino López, Ricardo, donde se denunció que un avión espía de la Fuerza Aérea estadounidense violó el sistema de seguridad aeronáutico de Venezuela justamente en medio del desarrollo de elecciones municipales este domingo. Un avión de inteligencia del tipo RC-135 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, eso es un avión de espionaje, un avión de inteligencia, presentó plan de vuelo, cosa que es muy raro, ¿no?, en ellos, porque ellos no presentan plan de vuelo. Y en la torre de control de Maicatía le dijo que no estaba autorizado. Ha violado el sistema de seguridad aeronáutico, ha violado la región de información de vuelo, no ha violado la soberanía del espacio aéreo, no, ha violado la región de información de vuelo, que es sencillamente violar las normas aeronáuticas. Y en esa región la autoridad somos nosotros. Un domingo con elecciones municipales acá en Venezuela, Ricardo, y donde Nicolás Maduro habló luego de votar y le preguntaron por Estados Unidos, por estas acusaciones, por Marco Rubio, por la relación con la administración Trump, y dijo, sin entrar en muchos detalles, que es difícil para él o para el gobierno un mayor o mejor acercamiento por lo bipolar, dice él, que son en Washington. Son cosas difíciles de adelantar, porque ustedes saben que ellos hoy hacen una cosa y mañana hacen lo contrario. Hoy lanzan una bomba y mañana piden disculpas por la bomba y dicen que no lo volverán a hacer. Así que frente a una política bipolar hay que actuar como actuamos nosotros, con la diplomacia bolivariana de paz, con serenidad, nervios de acero y trabajar en lo que creemos. Por cierto, sobre este tema del Cartel de los Soles y el señalamiento sobre Nicolás Maduro, reaccionó Mara Corina Machado prometiendo la libertad de Venezuela como un golpe histórico contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo acá en el continente. Esto lo escribió en su cuenta en X, justamente respondiendo al secretario de Estado Marco Rubio. Ricardo. Santiago, gracias. 6:27 minutos. En Colombia, qué duda cabe, la noticia del día es la expectativa que hay en torno a la lectura de la sentencia, el sentido del fallo, luego de 6 meses de audiencias en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por 3 delitos vinculados con presunta manipulación de testigos, con un telón de fondo que era la supuesta vinculación del expresidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares. Felipe, buenos días. En medio de lo que significa la creciente polarización política, en medio de lo que significa este fallo a pocos meses, además de las elecciones presidenciales. Sí, ahí lo más importante, Ricardo, que uno no puede perder de vista es que las decisiones de los jueces se respetan. En caso de que sea absolutorio o sea condenatorio, lo cierto es que ambas partes, sea bien la Fiscalía o sea bien los abogados del expresidente Uribe, pues van a interponer el recurso de apelación y es eventual que haya una segunda revisión por parte de una sala de la Corte Suprema de Justicia y finalmente podrían ir inclusive hasta casación.
O sea, este es otro proceso que arranca, independientemente de la decisión de la señora juez, y que se demorará varios meses. Claro, esto va para largo, Héctor. Este es el punto de partida, seguramente, de apelaciones, de eventuales revisiones en la Corte Suprema de Justicia. Sin duda, desde el punto de vista jurídico, como ustedes están señalando, pues claro, el proceso no termina hoy, porque al contrario, seguramente hoy comienza un debate jurídico enorme alrededor de lo que sea la decisión que adopte la señora juez. Y yo creo que desde el punto de vista político, en realidad, a pesar de la enorme expectativa y de que se señala pues que va a tener unas consecuencias y unos efectos seguramente muy grandes, pues la verdad es que yo creo que la mayoría de la opinión pública ya ha tomado partido sobre esta situación y sobre, digamos, el juicio al expresidente Uribe, no solo en relación con estos hechos, sino en general sobre su legado. Y yo creo que a la mayoría de la gente no le va a cambiar su opinión si lo condenan o si lo absuelven. Cada cual, al contrario, de acuerdo con la decisión, va a reforzar su perspectiva y su postura, pero seguramente no la cambia. Entonces, en términos políticos, también es probable que todo siga relativamente igual. 6:30 minutos en medio de esta polarización. Unos sectores políticos considerando que el expresidente Uribe es culpable y otros considerando que es inocente. Unos diciendo que hay méritos para su condena y otros diciendo todo lo contrario, en el sentido de pedir su absolución. En un proceso muy largo que comenzó en 2012 y apenas está llegando a un punto, ni siquiera a su punto final, porque, como lo decíamos hace un rato, pueden venir y vendrán apelaciones y vendrán segundas instancias y vendrán eventuales revisiones de la Corte Suprema. La historia del caso Álvaro Uribe, Mateo Piñeros. Ricardo, buenos días. Desde el año 2012 las acusaciones entre el senador Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe han generado reacciones de políticos, abogados, académicos y sectores sociales y económicos, entre otros. Debates que se daban en el Congreso de la República cuando los dos eran senadores. El expresidente Álvaro Uribe. Nuevas pruebas a la Corte Suprema. Dos testigos que están en la cárcel, uno dice que lo que le interesaba a Cepeda era que yo le sirviera como testigo en un caso donde me dejara grabar una entrevista, un video donde yo manifestara que el doctor Álvaro Uribe Vélez había estado en el caso de un guerrillero que fue dado de baja en Begachí. El proceso judicial dio un giro y Uribe terminó siendo investigado después de denunciar a Cepeda. La justicia ha tratado de determinar si el expresidente habría ofrecido beneficio alguno a diferentes reclusos para enlodar a Cepeda. El senador Iván Cepeda. Hasta donde tenemos conocimiento, el senador y expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago no aparecen siendo objeto de acusaciones de terceros, aparecen actuando a través de estas interceptaciones en hechos que, para nuestra opinión y análisis, son evidentemente actos delictivos. El 8 de octubre de 2019, Uribe rindió indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Ese día hubo marchas a favor y en contra del expresidente en diferentes ciudades del país. Esta situación incluso llevó al presidente de entonces, Iván Duque, a pronunciarse sobre el tema. He tenido la ocasión de conocer en la vida a Álvaro Uribe Vélez y tengo claro que es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia. El 4 de agosto del 2020, Uribe contó que la Corte había ordenado su detención. Ese día sesionó el Senado de manera virtual por la pandemia. El entonces senador y ahora presidente Gustavo Petro se refirió a este tema. A mí no me alegra que el presidente Uribe esté con medidas de aseguramiento. Yo prefiero el debate frente a él. Él me ha gritado sicario, me ha calumniado. La esposa de Álvaro Uribe, Lina Moreno, quien no suele hacer muchos pronunciamientos públicos, emitió un comunicado el 9 de agosto del 2020, refiriéndose a la detención de su esposo, señalando que los jueces han permitido que los intereses políticos dicten sentencia. Su abogado, Jaime Granados,
también se pronunció. Estamos absolutamente convencidos de la absoluta inocencia del señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Seguiremos trabajando hasta que se sepa la verdad. El juicio contra Uribe inició el 6 de febrero del 2025 y el debate político en torno al tema se mantuvo. Este fin de semana se intensificó. Hay acusaciones de lado y lado sobre supuestas presiones contra la juez Sandra Heredia. El presidente Petro, por medio de su cuenta de X, rechazó el hecho de que se publicara información sobre la vida privada de Heredia y posteriormente señaló: sientan las y los jueces de Colombia que cualquiera que sea el sentido de sus fallos contarán con la protección del gobierno democrático. En respuesta a estas publicaciones, Uribe aseguró que Petro busca influir en la decisión de la juez presionando a la justicia. El exmandatario este domingo fue a misa en la iglesia San José de Medellín en horas de la mañana. Y aunque no habló del juicio, se refirió a diferentes temas. Del discurso presidencial de Colombia hace una semana, yo me regresaba a la adolescencia y me parecía oír a Castro. O también regresaba a los años en que me tocó alternar y confrontarlo a los años de Chávez, cuando también anticipábamos esa tragedia. Pero no, era el presidente de Colombia. Por su parte, el senador Iván Cepeda, al referirse a la decisión de hoy, señaló que confía en la justicia. Toda la serenidad y toda la convicción que tenemos de que la verdad está del lado nuestro, una condena, por supuesto, por los cargos y los delitos por los cuales se ha llevado a cabo este juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Este veredicto marcará un antes y un después en la política colombiana. Es la primera vez que un expresidente enfrenta un juicio penal en esta etapa y en plena antesala de las elecciones del 2026. La decisión podría reconfigurar el futuro del uribismo, su influencia en las listas del Congreso e incluso el tono del debate presidencial que ya comienza a calentarse. Mateo Piñeros, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. En Colombia son las 6:36 de la mañana. Es alto el nivel de tensión entre nuestro país y Ecuador. El asunto son las deportaciones masivas de colombianos presos que estaban allí detenidos y que está ordenando el presidente Daniel Noboa. De momento, hasta la frontera con Ecuador en Ipiales han llegado 603 colombianos, varios de ellos con destino Cali y Bogotá. De ese total, 348 tienen antecedentes penales, 11 tenían orden de captura vigente en Colombia y uno de ellos tenía circular de Interpol. No será el único grupo de deportados en los próximos días. Esta semana se espera que lleguen otros 500. Para el presidente Gustavo Petro, esto significa una respuesta con desdén y habla de una eventual guerra entre la Gran Colombia. Pero en términos diplomáticos, Colombia se queja por este gesto que es inamistoso, lo toma por sorpresa y le dice que impide verificar la situación jurídica e incumple las más básicas normas del derecho internacional que prohíbe las deportaciones masivas que están negando desde Ecuador. Así quedó explícito en una nota de protesta que tiene respuesta de Ecuador, que revela que desde el 8 de julio de este año informó por los canales diplomáticos el cumplimiento de un decreto presidencial para descongestionar las prisiones de ese país, donde hay aproximadamente 3.300 personas presas, extranjeros todos, de países como Colombia, Perú, México, El Salvador y otros países. El reto es grande en materia de seguridad para el caso de Colombia, que recibe sin notificación, dicen desde Colombia, la visita, el regreso de estos connacionales a cárceles de Colombia que tienen en este momento un hacinamiento del 27.3%. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:38 a.m. Se les están complicando las cosas a los empleados que el pasado lunes, el 21 de julio, permitieron que un muchacho de 18 años controlara el tráfico aéreo en el aeropuerto El Dorado, el más importante del país.
Él no tiene ni la autorización, ni la formación, ni la experiencia para autorizar un aterrizaje o un despegue de un avión, sobre todo en la pista 14 derecha, que fue lo que hizo durante algunos minutos en la torre sur del aeropuerto del más importante en Colombia y uno de los de mayor tráfico en América Latina. El muchacho de 18 años es hijo de un controlador aéreo en Medellín y por estos hechos la Aeronáutica Civil abrió una investigación disciplinaria contra 5 funcionarios, pero también suspendió las licencias de operaciones a los controladores involucrados, al papá del muchacho y al que estaba en turno en Bogotá, que le permitió el ingreso y el uso de los equipos de comunicaciones, como quedó registrado en el video que el mismo joven publicó en sus redes sociales. Aunque la Aerocivil esta mañana va más allá, amanece pidiéndole a la Fiscalía investigar posibles delitos que pudieron comprometer la seguridad aérea en Colombia. Es que este no es el caso simplemente de un hijo que imitó a su papá en el trabajo, como pasa frecuentemente, que hizo lo mismo que hace el señor todos los días en su puesto de trabajo. Este hecho pudo significar un riesgo para los pasajeros que estaban en aire. Ahora, la Aerocivil y el Sindicato de Controladores Aéreos, si bien reconocen el error en la seguridad, dicen que a pesar de la violación de las políticas de seguridad de la torre de control, las órdenes de aterrizaje y despegue se dieron sin error y por eso todos aseguran que nunca estuvo en riesgo la operación aérea. Aquí entonces quedan 2 investigaciones, la interna en la Aeronáutica Civil y la que ya le piden esta mañana a la Fiscalía. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. Reforma tributaria y proyecto para bajar las tarifas de luz, las 2 grandes apuestas económicas del gobierno que ya calientan motores y que muy pronto van a ser radicadas ante el Congreso de la República. En el caso de la tributaria, en los próximos días, según lo dicho por el 4º ministro de Hacienda, Germán Ávila, y en el caso del proyecto para bajar las tarifas de luz el próximo 11 de agosto, según declaraciones del 3er ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, con reunión nuevamente mañana con 10 gremios del sector eléctrico y sumando 4 foros en todo el país, ya con cerca de 300 comentarios de más de 1.000 ciudadanos. No obstante, según el DANE, la energía eléctrica es el único indicador en el costo de vida que viene cayendo dentro del índice de precios en el consumidor, con una contracción, una caída del 4.82% anual a junio de este año, principalmente gracias a factores climáticos y a la abundancia del agua para la generación de energía hidroeléctrica, que nuevamente vuelve a sus fueros con el 70% de la generación de energía en todo el país y tras haber alcanzado el año pasado un mínimo del 50% cuando llegó el fenómeno del Niño y arrasó o secó el agua en los embalses. Eso obligó, recordemos, a una mayor participación de las centrales térmicas, que son aquellas que funcionan a gas y a carbón, energía térmica que obviamente es mucho más cara que la hidroeléctrica, pero energía térmica que es el respaldo de todo el sistema y gracias al seguro del cargo por confiabilidad que les permite a las centrales térmicas estar siempre prendidas y siempre disponibles, despachen o no despachen energía. No obstante, dicho cargo por confiabilidad, es decir, el seguro de todo el sistema, es una de las cosas que quiere modificar el gobierno en el proyecto de ley que va a presentar el próximo 11 de agosto. Bueno, y de otro lado está, claro, la reforma tributaria con una meta de recaudo de 19 billones de pesos, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y también computada sobre el texto que presentará en los próximos días, según el presidente de la República, Gustavo Petro, quien ha dicho esta tributaria va a bajar impuestos a las empresas y a la clase media, pero los subirá para los, según él, mega ricos. Según Petro, el 0.01% de la población colombiana o 5.000 grandes fortunas del país, pero como dicen por ahí, amanecerá y veremos. Estás escuchando Blue Radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra.
Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos llora la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. En la calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo, donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo y moviéndonos en lo que nos inspira, nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde mañana. 6:45 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo, como siempre, iniciando la semana con ánimo, con fuerza. Siempre invito a cada uno de los que nos escucha, a cada uno de los que está allí, tal vez ya llegando al trabajo, tal vez en el carro, tal vez saliendo a trabajar, a que provoque las mejores emociones y tenga la mejor jornada en el día de hoy. Cielo nublado hoy en Bogotá. ¿Qué tenemos para hablar hoy con los oyentes, padre? El tema que te quiero proponer es la violencia intrafamiliar. Gracias a una nota del diario El Tiempo, me fui a revisar el boletín del Ministerio de Justicia y del Observatorio de Justicia del año pasado. Oiga, las cifras son de esas que uno dice, ¿qué está pasando? Hay que pararle bolas al tema de la violencia intrafamiliar. Crecientes y dramáticas las cifras de la violencia intrafamiliar en nuestro país, sin duda. Entonces hablemos de eso, hablemos de realmente qué la ocasiona y qué podemos hacer, porque todos tenemos que comprometernos en algo. Y quiero dejar inmediatamente la conclusión para mí. Ojo, la violencia intrafamiliar no es un problema privado. Ese es un punto clave, porque a veces pensamos que cuando está ocurriendo un asunto de esos, de puertas para adentro, nadie en se Santa puede Marta decían, inmiscuir. Entre pelea de marido y mujer nadie se debe meter. No es cierto. Si hay agresión física, si hay maltrato, es decir, es un problema social. Claro, a veces pasa algo, padre, que también es, digamos, uno de los elementos por los cuales a veces las personas no intervienen de una forma más decidida en esos casos, y es que la víctima o eventualmente una de las personas que está allí en una riña o en una pelea, por ejemplo, termina defendiendo al agresor. Claro, entonces usted termina en una situación bastante incómoda, porque usted hace lo correcto, pero la víctima dice no lo haga, y a veces termina agredido. Pero uno tiene que hacerlo correcto. Uno tiene que hacerlo siempre correcto. hay que hacerlo correcto. Siempre. 6:47 minutos. ¿De qué hablamos en deporte, don Ricardo Rego? Tenemos el inminente traspaso de Luis Díaz al Bayern Múnich y la selección Colombia femenina, que esta noche tiene partido clave en la Copa América en Quito. Hola, Ricardo. Feliz mañana para usted y para todos los oyentes. Mire, lo de Lucho es magnífico. Y digo magnífico por el impacto que va a representar la llegada de El Guajiro a la Bundesliga. Está desplazándose hoy a Múnich. Entre hoy y mañana cumplirá exámenes médicos y firmará contrato hasta 2029. Bueno, y puede haber una extensión. Les vamos a contar qué cifras rodean toda esta historia, qué cifras van a acompañar el nuevo mundo de Lucho
¿Y qué cifras le caen bien al Junior y al Barranquilla Fútbol Club? Porque hacen parte de quienes suman en esta no me diga. Torta victoriosa, en la danza de los euros. ¿Todavía tienen participación el Junior y el Barranquilla en el pase de Luis Díaz? Por supuesto. No, en el pase no. El pase, en la transacción. El pase dejó de ser parte interesada para el Junior cuando fue vendido del Porto al Liverpool. Allí tenía el 30% todavía el Junior de Barranquilla y se ganó un billete largo en esa transacción. Fueron 18 millones de euros. En esta ocasión, básicamente es por derechos de formación deportiva. Entonces, allí digamos que todavía araña algo el conjunto o los dos equipos de la ciudad de Barranquilla. Decía Richie esta mañana que Lucho Díaz es el tercer colombiano en vestir la camiseta del Bayern Múnich. Claro, estoy equivocado. El primero en hacerlo fue Adolfo El Tren Valencia. El segundo en hacerlo fue James Rodríguez. Sí. Y ahora, el tercero, indudablemente, está usted en lo cierto, se llama Luis Díaz. Hay una cuarta participación colombiana llegando al Bayern Múnich. Hablamos de Ana María Guzmán en el equipo femenino. Lo que pasa es que Ana sufrió una muy grave lesión, no pudo tener mayor presencia ni continuidad, sigue siendo jugadora del Bayern Múnich, pero está cedida antes al fútbol de los Estados Unidos, al Utah, y ahora recién, incluso hablando de Copa América, porque es una de las jugadoras que está en Quito, se integrará al terminar esta Copa América en Ecuador a el Palmeiras de Brasil. Claro, hablaremos de Copa América femenina, hoy semifinal, Colombia se está jugando el paso a la final de la Copa y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Ya les contamos más todos los detalles de la Liga. Hoy le duele el corazón al padre Alberto Linero con una nueva derrota del Unión Magdalena. Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo. Solicita tu recogida en la línea única nacional 310-315-7444. Vigilado Supertransporte. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Hace exactamente una semana, Felipe, se presentó una situación de la que no teníamos conocimiento en la torre de control del aeropuerto El Dorado de Bogotá, el más importante del país. Un muchacho de 18 años, hijo de uno de los controladores, al parecer esta persona perteneciente a un sindicato, durante algunos minutos, solamente para tomarse una foto, solamente para hacer un video, para grabarse el video, aparentemente tuvo en sus manos el control y el manejo de la operación aérea, imagínese usted, del principal aeropuerto del país. No, qué locura. Pero además es que se suman dos barbaridades. Uno, entregarle a un muchacho que no está certificado el manejo, así sea por un minuto. Es que en un minuto pasa un accidente, ¿no? Del control aéreo del Dorado. Y dos, ser tan estúpido de subirlo a las redes. Sí, Felipe. O sea, dos estupideces junticas, ¿no? Claro, la más grave yo creo que es la primera, Felipe. Lo otro, claro, porque es que se deja pillar por la publicación, pero lo más grave es que le hayan entregado a este muchacho sin tener el conocimiento la posibilidad, si hubiera sido por muy pocos minutos, de controlar el despegue y el aterrizaje de los aviones que llegaban y salían del aeropuerto El Dorado de Bogotá. El coronel Andrés Felipe Otero es el director de operaciones de la navegación aérea de la Aeronáutica Civil. Coronel Otero, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, para usted y para todos los de la mesa de trabajo. Coronel, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenos la historia del pasado 21 de julio en El Dorado. Ricardo, el 21 de julio se realizó un ingreso no autorizado de una persona que estaba acompañada por su padre, quien es controlador aéreo, a la torre de control de El Dorado. Y por unos momentos, al parecer, ese muchacho realizó el control de varias aeronaves durante un espacio de tiempo que aún está en investigación. Sí. ¿Quién autorizó el ingreso de este muchacho a la torre de control del Dorado, coronel? No, Ricardo, nadie autorizó el ingreso de ese muchacho porque, pues, digamos que el protocolo para el ingreso a las torres de control de los diferentes aeropuertos son bien estrictos. Ahí hubo una violación y digamos, un ingreso no autorizado de esa persona, donde su padre, con quien entró,
manifestó que era un estudiante o que estaba en proceso de capacitación como controlador aéreo, no siendo esto verdad. Claro, pero coronel, en términos generales, hoy o cualquier día, ¿quién es el encargado de vigilar el ingreso a la torre de control? ¿Hay una persona en la puerta que verifica si realmente la persona es o no es controlador aéreo? Sí, claro que sí, Ricardo. En todos los aeropuertos de Colombia tenemos un sistema de seguridad y un personal que está vigilando que precisamente entren las personas que son. Desafortunadamente, en este caso, y eso es materia de investigación, y por eso la aeronáutica está tomando todos los controles necesarios y todas las acciones que permite el proceso, el reglamento aeronáutico colombiano y la ley, para poder sancionar y tomar acción sobre este ingreso no autorizado a la torre de control. Claro. Perdóneme que yo creo que a usted le puede parecer que es un asunto semántico, pero yo creo que no lo es. Usted dice el ingreso fue no autorizado. Yo le diría, yo creo que el ingreso fue irregular, pero al final lo autorizó alguien. ¿Quién es la persona que da vía libre para que el muchacho entre a la torre de control? No, es que el ingreso fue totalmente irregular, Ricardo. En eso estamos de acuerdo, pero alguien lo autorizó. Sí, sí, claro. Por eso les comento, generalmente cuando las personas que están en capacitación, que pertenecen a un curso de controlador aéreo y que están desarrollando su carrera como controladores aéreos, ingresan a las torres de controles para conocer la operación. Pero estos ingresos son programados y desarrollados por la Aeronáutica Civil. ¿El muchacho está estudiando para controlador aéreo, coronel? ¿Ustedes saben si en este caso estaba estudiando para correcto, eso? En este caso, este muchacho no estaba estudiando e ingresó con su padre manifestando que era un estudiante que estaba en proceso de capacitación como controlador aéreo. ¿El papá del muchacho, coronel, trabaja en el aeropuerto Dorado de Bogotá? El papá del muchacho no trabaja en el aeropuerto del Dorado, el papá del muchacho trabaja en Medellín, hace parte del equipo de controladores de nuestra regional noroccidente. ¿Trabaja en el José María Córdoba o trabaja en el aeropuerto La Herrera? En los dos, ellos se turnan entre los dos aeropuertos, los controladores que tenemos en la regional noroccidente, sí señor. Claro, y es normal y está autorizado que un controlador aéreo de otro aeropuerto ingrese a la torre de control, en este caso de un aeropuerto que no es en el que trabaja, es decir, este hombre trabaja en Medellín y puede ingresar cuando quiera al aeropuerto El Dorado a su torre de control. No, Ricardo, eso no es normal y precisamente ahí es cuando yo le menciono que fueron vulnerados y violentados los sistemas de seguridad que nosotros tenemos. Sí, eso es parte de la investigación que se está realizando. Aquí se habrían cometido dos irregularidades. Una, el ingreso del padre controlador aéreo que está en Medellín y no en Bogotá trabajando. Y dos, que este controlador llevó a su hijo. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Correcto, sí señor, eso es correcto. Eso es parte de los protocolos que nosotros tenemos establecidos. Claro. Coronel, se ha hablado de la posibilidad de que este controlador hubiera llevado a su hijo en el marco del Día de la Familia, de que se estaban autorizando unas visitas guiadas para que los hijos, la familia de los controladores, conocieran cómo es el trabajo de ellos. ¿Eso es verdad? ¿Eso pasó en este caso? Ricardo, efectivamente nosotros realizamos una actividad el 5 de julio y el 19 de julio, pero fue una actividad controlada donde hubo acompañamiento de supervisores, personal de seguridad operacional, donde se realizó una visita de los controladores con sus hijos y fue, dividida precisamente en turnos para que no se afectara la seguridad operacional ni la operación del aeropuerto El Dorado. Pero este hecho se presentó por fuera de eso. Hay que dejar muy claro que todas esas visitas que se realizan a la torre de control o a las distintas torres deben ser programadas y protocolizadas. Entonces, digamos que fue totalmente por fuera de lo normal y por fuera de la norma que se tenía. Es decir, el 5 de julio sí se celebró el Día de la Familia y algunos hijos de controladores pudieron entrar a las torres de control. Sí, correcto. Pero como le digo, fue una actividad que fue
bien desarrollada, con todas las medidas de seguridad, donde en ningún momento los niños que asistieron a esa actividad tuvieron contacto con la operación directamente. ¿Este muchacho ya había entrado el 5 de julio o solamente entró el 21 de julio a la torre de control del Dorado? No, solamente entró el 21 de julio. Sí. Coronel, ¿cómo es la historia, bueno, la segunda parte de la historia, en el sentido, y creo que es lo más grave de todo, de que a este muchacho le permitieron controlar el tráfico aéreo en El Dorado? ¿Cuánto tiempo ocurrió esto y quién le entregó el mando? Bueno, Ricardo, ahí hay una serie de situaciones que se están investigando, donde efectivamente en el video al parecer el muchacho está controlando, pero pues todo hace parte de la investigación. Lo que sí hay que dejar claro es que la seguridad operacional en Colombia nunca estuvo en riesgo. Nunca estuvo en riesgo, eso es bien importante. Y lo otro que hay que dejar totalmente claro es que para la aeronáutica civil, la seguridad operacional es un intangible que no es negociable. De esta manera, tan pronto nosotros supimos de los hechos, se abrieron las investigaciones necesarias, las investigaciones disciplinarias necesarias, se realizaron las suspensiones de licencias preventivas mientras se realiza la investigación del hecho, y también de acuerdo a instrucciones de la Dirección General se compulsaron copias a la Fiscalía para determinar si la investigación arroja que hubo un delito o no. Coronel, esta pregunta se la hago con mucho respeto. ¿Cómo están ustedes seguros de que no estuvo en riesgo la seguridad aérea del Dorado si todavía no tienen claro si el muchacho, así fuera por un minuto, tuvo el control de la operación aeronáutica del Dorado? La seguridad aérea estamos completamente seguros que no estuvo en riesgo porque efectivamente no ocurrió ningún riesgo en esa acción. Sin embargo, lo que sí estamos seguros es que hubo un procedimiento que no se debió realizar ni tanto por los controladores que en ese momento estaban, que de pronto pudieron haberle soltado, digamos, o entregado el control, que eso hace parte de la investigación, al muchacho, y también la parte de seguridad